Pues seguimos en el inicio del año, siempre el mes de enero es como que el inicio, que ya está un poco más avanzado este mes. Pues seguimos pensando en el 2023 como un año nuevo, algunos todavía se siguen felicitando, que no vieron a algunas personas al inicio del año, seguimos diciendo feliz año nuevo porque pues sigue siendo un año nuevo. Todavía tenemos muchos meses, muchos días que nos depara este 2023. Y como hemos estado hablando en otros momentos, el inicio del año nos trae expectativas y la esperanza de grandes y buenos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Todos iniciamos el año esperando que este año sea mejor, que tengamos más bendiciones, que conozcamos más de Dios, que las cosas malas se resuelvan, que Dios nos bendiga abundantemente. Pero, y sí es cierto, Dios lo va a hacer, Dios lo ha prometido, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero también con estas expectativas, con estos cambios que va a haber, pues incluye todas estas esperanzas y ánimos, incluye muchas decisiones que vamos a tomar. Estas decisiones implican acciones que vamos a ejecutar y estas acciones que vamos a ejecutar traerán resultados, frutos y consecuencias. Existe una teoría, te la quiero explicar un poco esta mañana. Es la teoría que se llama teoría del caos o también llamado efecto mariposa. Algunos lo han visto en las películas, lo han leído otra vez en un libro. Y esta teoría fue elaborada por un científico estadounidense, Edward Lorenz. ¿Y qué es lo que sucede? Él estaba, dicen, es un científico que estaba dedicado a pronosticar el tiempo a futuro. Y entonces en el año de 1961 estaba en su casa, en su computadora, haciendo estos pronósticos, y entonces dice que metió la información al ordenador, ahí estuvo y de repente tuvo los resultados, quiso checarlo, entonces mete otra vez las mismas datos que había metido al principio, se va a tomar un café y ya cuando regresa se da cuenta que los resultados eran muy diferentes a la primera vez, siendo que había metido los primeros datos. Entonces él pues cree que está su computadora descompuesta, cree que algo falló, que pues algo estaba mal con el ordenador, hasta que después de investigar mucho tiempo se dio cuenta que lo que él hizo fue que la segunda vez que metió la información, él estaba tomando 16 dígitos de cada probabilidad que estaba tomando. Y en la segunda ocasión, en lugar de meter 6 dígitos, lo cerró a 3 dígitos. Y ese cambio hizo que el resultado fuera muy diferente de la primera vez. Entonces, ¿qué dice el efecto mariposa? Que pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios hacia adelante, hacia un futuro. Él después escribió un libro y él lo puso de una manera más poética y puso que el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas. O sea, una cosa tan pequeña en un lugar del mundo puede causar un efecto muy grande en otra parte del mundo, porque así son, las acciones implican pues muchos resultados o afectan nuestros resultados hacia futuro. ¿Qué quiero con esto? Pues que reflexionemos acerca de la importancia de tomar nuestras decisiones y esas decisiones pues, nos van a llevar a ejecutar acciones. Todo lo que nosotros decidimos en el presente va a impactar tu futuro, todo. Por muy pequeño que sea, tu futuro va a ser impactado por lo que estás haciendo en el presente, sea pequeño o grande. A la hora que te levantas, eso va a impactar tu día, va a impactar tu semana, tus siguientes años, lo que comes, si te vas en auto o en transporte público, si te lavas los dientes o no, si te pusiste protector solar en la piel o no, lo que compraste en el súper, la ropa que te pones, la manera en que te respondiste a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier decisión
que tomamos cada día va a impactar nuestro futuro de manera buena o de manera mala. Ahora, sería imposible que nosotros tengamos cuidado, o sea, porque son tantas decisiones que tomamos al día, sería imposible para un ser humano poner atención en cada una de ellas. En cada una de esas decisiones que tomamos sería difícil poner atención, nos tendríamos que pasar mucho tiempo, pero pues podemos tomar cuidado de las principales decisiones que tomamos. Y yo quiero tomar ejemplos de la Biblia, como la Biblia nos da muchos ejemplos de todas las decisiones que estos hombres y mujeres que nos describe la Biblia hicieron, cómo impactaron sus vidas de manera buena a futuro o de manera mala. Pero yo quiero hablarte de dos casos que menciona la Escritura acerca de esto de las decisiones, de cómo pueden impactar. Y una de ellas se encuentra en Génesis capítulo 25, verso 29. Te invito a que abras la Escritura en Génesis 25, 29. Un año de muchas decisiones, pequeñas, grandes, que van a impactar el fin de este año o los siguientes años de nuestra vida. Pues así le pasó a este personaje y vamos a hablar de Esaú. Y quiero leerte la historia. Esaú y Jacob eran hermanos, no se llevaban muy bien, eran muy diferentes a pesar de que eran cuates que nacieron el mismo día. Y entonces, ya que habían crecido, pasó esto. Esta historia nos cuenta la Escritura, Génesis 25, 29, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, lo pensó, ¿verdad? Tomó una decisión en su mente, tomó consecuencias, vio las cosas. Y vean lo que responde, dice: he aquí, esta es su conclusión, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú tomó una decisión muy precipitada. El cansancio que él traía después de estar cazando, él era un cazador, después de estar todo el día cazando, y tal vez traía su casa, había tenido una buena casa, traía un buen animal, pero estaba cansado y hambriento después de varias horas de estar ahí en el campo. Y cuando vio que su hermano, que pues, él cuidaba ovejas, él estaba más tranquilo en su casa, ya tenía el potaje, él pensó, dice: bueno, estoy cansado, de aquí a que limpio el animal, de aquí a que pongo las brasas, de aquí a que consigo dónde cocerlo, lo limpio, consigo los ingredientes para guisar este animal, pues me voy a tardar. Entonces le voy a pedir a mi hermano que me dé un poco de su potaje. Su hermano, pues muy inteligente, dijo: bueno, pues véndeme tu primogenitura, pues él había salido primero del vientre de su madre antes que Jacob. Y el cansancio hizo que Esaú no pensara las consecuencias muy bien, porque sí lo pensó, tomó una decisión muy liviana y entonces se la vendió. ¿Cuántos minutos habrá tomado esta decisión? Por el cansancio que Esaú traía, pero cuánta repercusión tuvo su decisión en su vida. Unos pocos minutos impactaron el resto de su vida, y es así como más adelante nos describe la Escritura que él ya no tuvo la bendición de su padre, porque él había vendido su primogenitura, no fue bendecido como primer hijo. Y ve lo que nos dice la Escritura, y ahora vamos un poco más en el Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 12, verso 16. Y aquí nos explica la Escritura la actitud que tuvo Esaú al vender su primogenitura, al tomar esta decisión, y las consecuencias que tuvo, que es perderla.
y perder la bendición importante de su padre y pues todo lo que ha pasado en la historia. Él hubiera sido el padre de los hijos de Israel el pueblo escogido por Dios, pero no lo fue por haber vendido por un plato de lentejas su primogenitura. Y dice así Hebreos 12, capítulo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Después de años, esa pequeña decisión, esos pequeños minutos en su vida, le hicieron perder la bendición de su padre, le hicieron perder el propósito de ser elegido como el pueblo de Dios o su descendencia, y lo procuró con lágrimas, se arrepintió, dijo, sí hice mal, no debía haber cambiado mi primogenitura, no debía haberla menospreciado, pero ya había acontecido, y aunque se había arrepentido, ya no hubo nada que hacer, y entonces, aunque lo procuró con lágrimas, no lo logró, ya no hubo forma de arreglarlo. Y mira, cada vez que tomas una decisión, Dios es bueno y misericordioso, pero Él es el que decide en qué nos favorece, en qué no, en qué nos perdona, en qué no, qué consecuencias nos va a quitar o qué consecuencias no, pero nosotros no lo sabemos. Por eso siempre que tomes una decisión y que te va a llevar a una acción, debes estar consciente que hay acciones en tu vida que no las puedes volver atrás, que no las podrás cambiar el resto de tu vida, que las vas a cargar el resto de tu vida. Y a veces, te digo, en el cansancio, en esas acciones, el cansancio, el hartazgo, la desesperación, el deseo, la pasión, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. No las pensamos bien, no estamos viendo lo que estamos perdiendo. Y hay gente que ha perdido en pocos minutos, en una pequeña acción, en unos momentos, en unas horas, una gran bendición en su vida. O ha perdido cosas muy valiosas en su vida y después la procura con lágrimas y ya no las tiene. Una pequeña acción en tu vida puede hacer grandes cambios en tu futuro. Y pueden ser cambios buenos o cambios malos. Ahora te quiero hablar de una situación donde una buena decisión, en un momento crucial también, en un momento extremo, pero que fue acertado este personaje, le llevó a tener una bendición más adelante. Vamos a Génesis capítulo 39, verso 7. Y ahora te quiero hablar de José. Este personaje muy interesante en la escritura, que nos da mucho ejemplo de una buena actitud. Dice que él, pues como adolescente había cometido errores, era muy soberbio con sus hermanos, era el consentido de papá, y entonces se creía, era el chismosito de la familia, todo lo que hacían los hermanos se lo iba a contar al papá, era presumido. Dios tenía un llamado para él, se lo había demostrado en varios sueños, y en lugar de callarlo y buscar a Dios, lo que hizo fue pues extenderlo, hablarlo, y eso le llevó pues consecuencias. Y entonces sus hermanos se molestaron, lo querían matar. Dios permitió que no lo mataran, lo vendieron a unos como esclavo, a su propio hermano. Llegó a Egipto y ahí pues lo compraron. Un personaje llamado Potifar lo compró para su casa, y era tan bueno este joven, era tan inteligente, también administrado, que inmediatamente lo puso como segundo lugar en su casa. Le dijo, todo es tuyo menos mi mujer, ¿verdad? Todo lo demás toma decisiones menos mi mujer. Pero dice la escritura que este jovencito era atractivo para la esposa de Potifar, y entonces sucede esto. Génesis capítulo 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vemos aquí esta situación. Finalmente esta mujer hace una trampa y José tiene que ir a la cárcel por eso que ella hizo. Pero aquí tenemos circunstancias, ¿verdad? Lo más probable es que esta mujer era muy hermosa porque pues era un general, una persona muy importante de Egipto y pues regularmente, ¿verdad? La gente rica pues coge cosas muy gratas, pero aunque no haya sido guapa, tal vez José pudo haber dicho, bueno, pues con quedar bien con la esposa, para que no me esté molestando, porque tanta presión me está dando, pues me voy a acostar con ella. Por cualquiera de las dos razones era pues tentador para José tomar la decisión de acostarse con ella, pero él no lo hizo. Él no hizo y él razonó bien. Si era una presión, imagínate cuando alguien te está presionando, ¿cuántas veces nos pasa que a veces está ahí el vendedor tanto, te está presionando que dice, mira, ya para que no me moleste le compro? Ya, está bien. O al hijo que está, muele y muele que le compres algo y dices, no, ya te muele tanto que está bien, ya cómpralo. Porque el estar fastidiado de que alguien esté diciendo algo, pues a veces vences. Entonces ahí estaba el pobre José presionado por esta mujer, su trabajo estaba bien, pero esta mujer estaba insistiendo. Pero José pensó sabiamente, José sí pensó más. Y el primer razonamiento que él toma dice, pues no quiero fallarle a mi jefe. No quiero perder, o sea, él vio que podía perder la posición privilegiada que tenía. Finalmente era un esclavo, pero en las condiciones que estaba con Potifar era un buen esclavo, o sea, era el mejor esclavo de la casa. Ya no tenía, tal vez seguía siendo esclavo, pero tenía privilegios como esclavo dentro de esa casa. Y entonces él dice, pues primero lo piensa, dice, físicamente, humanamente, yo no quiero perder los privilegios. Y esa es una buena forma también de pensar cuando vamos a tomar una decisión. Puedes perder privilegios cuando tú tomas una mala decisión. En el trabajo o en tu casa, ¿verdad? Puedes perder el privilegio de tener el amor de tus hijos, de tener una familia buena, de tener pues, paz familiar, de tener un hogar, si no tomas la decisión de irte con otra persona. Entonces hay decisiones, ¿no? que si las piensas y dices, bueno, sí, no lo hago porque no quiero perderlo. Ese es un buen razonamiento primero para no tomar una mala decisión. Ve la posición favorable que tienes y dices, yo no la quiero perder, yo mejor no hago tal cosa. O tal vez tienes buena salud y dices, pues, ¿para qué me drogo o tomo si tengo buena salud? Y muchas otras cosas que se te enfrentan en la vida. Puedes decir, pues por razones humanas no las voy a tomar, porque yo no quiero perder el favor que tengo ahora. Entonces ese es un buen principio para poder tomar sabias decisiones. Pero José toma la decisión también toma esta decisión de no acostarse con la esposa de su jefe por otra, que es Dios. Dice, yo no le voy a fallar a Dios, dice. Yo no voy a pecar contra Dios. Y esa es una circunstancia o pensamiento que poco lo pensamos, y aún los mismos creyentes no pensamos en las consecuencias espirituales de nuestras acciones y también de la ofensa que podemos hacer a Dios. Tal vez lo que más nos puede detener las cosas humanas y lo que debería detenernos más es lo que le hacemos a Dios. No lo voy a hacer por no perder el propósito de Dios. José sabía que tenía un plan, Dios tenía un plan, ya se lo había mostrado a través de sueños. Yo que habló muchas veces con su padre siendo alguien que también tuvo relación con Dios, pues le confirmó muchas cosas. Y él sabía que tenía un llamado. Y estaba tardada la cosa, estaba tentadora todas estas situaciones, estaba agotante con tanta presión de esta mujer, pero él dijo, no, yo no le voy a fallar a Dios. Es cierto, no voy a perder mis privilegios como esclavo privilegiado, pero no, yo no quiero tampoco fallarle a Dios. Y eso fue lo que lo motivó a no pecar. Sabía que había consecuencias, él sabía que algo tenía que hacer Dios con él, y no sabemos, nos dice la Escritura hasta aquí, cuánto iba o ya sabía José de todo esto, pero
pues lo vemos, más adelante vamos a ver qué es lo que pasó con él, pero él lo detuvo eso. Y nosotros debemos también pensar así, o sea, las acciones que tomas, no es solamente, y puedes decir, pues no me va a pasar nada, nadie se va a enterar, no va a pasar nada, no va a acontecer nada, mi matrimonio va a seguir igual, mi trabajo va a seguir igual, mis finanzas van a seguir igual, pero lo puedo hacer. Pero ¿qué en cuanto a las consecuencias espirituales? ¿Qué ofensa le vas a hacer a Dios? Estás perdiendo el plan de Dios, estás perdiendo su propósito, ya no estás cumpliendo lo que Dios tiene llamado para ti. Entonces tenemos que pensar en esas consecuencias, porque tú como pueblo de Dios, tú como parte de la iglesia, tienes una posición importante dentro del cuerpo de Cristo. Y así como nos dice el apóstol Pablo, que somos como un cuerpo, dice, todas las partes del cuerpo son importantes. Y yo no creo que tú quieras que te quiten una parte del cuerpo, solamente a veces la vesícula dice, pues quítemela porque me duele porque tengo piedras. Pero mientras no tenga piedras, dice, oiga, doctor, quíteme la vesícula, pues a muchos de la gente se la quitan. Oiga, pero no tiene piedras ni nada, pues quítemela, pues, para andar a moda con todos los demás. Pues no, ¿verdad? No te la quitas, porque es parte de tu cuerpo. Todas las partes de tu cuerpo son importantes. Entonces tú como parte del cuerpo de Dios, eres importante. Entonces el llamado que tú tienes dentro de la iglesia es vital para que Dios cumpla su propósito. Esto es lo que debes de pensar. Ya no solamente en las consecuencias humanas, sino quién soy yo, o por qué Dios me llamó, por qué tengo ese privilegio de ser la esposa de Cristo, por qué soy parte de la iglesia. Entonces tengo una función que cumplir y me tengo que cuidar, y mis acciones y mi pensamiento y mi actuar debe ir conforme a ese propósito, como lo pensó José. José pensó más allá de lo que estaba en ese momento, pensó más allá de la casa de Potifar, porque él sabía que Dios lo iba a sacar de ahí, porque él tenía otro llamado. Y vamos a ver qué finalmente sucede en la vida de José, un hombre que se guardó, que tuvo otras posibilidades de tomar malas decisiones, pero no lo hizo. Y ve cómo esta acción de no pecar contra Dios lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía con él. Y vamos a Génesis capítulo 41, verso 37. Y dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Estamos hablando de Egipto, el pueblo más importante en ese momento de la historia. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahora, lo llevó a una posición muy excelente. O sea, esa decisión de no haberle fallado a Dios lo llevó a una posición excelente. Y no solamente esto de ser el segundo de Egipto, sino que él cumplió un gran propósito de Dios, que era guardar al pueblo de Israel, liberarlo de esa hambruna, lo pudo proteger. Israel se pudo desarrollar en Egipto y después Dios lo sacó de ahí. Pero ahí se cumplió el propósito. Sabes, tus decisiones de ahora pueden hacer que tu ministerio se afecte, que el propósito que Dios tiene contigo se afecte. Y tal vez no se afectan las cosas humanas, y tal vez sigues teniendo dinero, y sigues teniendo tu familia, y sigues teniendo tu trabajo, pero ¿qué de lo espiritual? ¿Cuántas consecuencias espirituales hay por nuestras malas decisiones y pequeñas decisiones? Dices, yo estoy bien, tengo dinero, mi trabajo está bien, mi familia está bien, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿para qué leo la Biblia? La leo una vez, de vez en cuando.
¿Para qué oro? No es necesario, estoy tan bien, porque ¿para qué le pido algo a Dios si Dios me ha dado todo? ¿Ya para qué lo molesto? ¿Para qué estudio más de la Biblia, esa teología? La gente se pierde en tantos conceptos religiosos. Yo estoy bien con lo que sé de Dios. ¿Para qué sirvo a Dios? No tengo tiempo. Tengo que estar atendiendo mi casa, tengo que atender mi trabajo, tengo que atenderme yo. Y eso trae consecuencias. Eso va a traer consecuencias en tu vida espiritual, es porque no estás cumpliendo la parte espiritual de tu vida. Hay consecuencias espirituales. La decisión de José de no pecar lo llevó a ser el segundo más importante en Egipto y de liberar al pueblo de Israel. Y como te decía, es difícil revisar todas las decisiones que tomamos. ¿Como chocolate o no como chocolate? ¿Tomo este autobús o tomo el otro? O sea, no podemos, ¿verdad? Hay muchas decisiones que no podemos y pues ahí tenemos que confiar en Dios. Señor, tú me guardas, me proteges. Pero en las relevantes e importantes sí debemos ser más cuidadosos. Porque una mala decisión puede afectar nuestro futuro, y futuro físico o futuro espiritual. Mira, yo veo mucha gente, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente en el mundo son astutos y toman decisiones que les convienen humanamente. Hay gente que ha dicho, yo voy a trabajar duro y voy a hacer un gran negocio, y lo hacen. Hay gente que dice, yo voy a prepararme para cantar y voy a ser famoso en el canto, y lo hacen. Hay gente que dice, voy a prepararme atléticamente fuerte y voy a competir en las Olimpiadas y voy a ser un deportista famoso, y lo hacen. Y toman sabias decisiones, porque eso implica pues que se abstengan de cosas, ¿verdad? Y el atleta, para poder ganar un premio, pues a lo mejor se va a abstener de ciertos alimentos, no se va a ir a los taquitos de suadero y de longaniza como tú te vas cada viernes. Él no puede ir, o no se echa su Coca-Cola de alitro como tú te le echas cada día, tal vez. Ni el pancito de la esquina y sus 3 bizcochos con su cafecito con leche o chocolate de una vez, o atole ya, para que mate bien todas las cosas. Y entonces pues, come mucho. No lo hace, se abstiene de cosas. Ellos lo hacen astutamente por algo físico. Hay abstenciones. La gente que tiene éxito en la vida, si tú hablas con ellos a nivel humano, se han abstenido de cosas. Pues de otras no, ¿verdad? Pero de muchas, para lograr lo que quieren, lo han obtenido. Si tú conoces una persona, me platicaban de una persona en el estado de Chiapas que no tenía nada, tuvo la oportunidad de tener una escuela, se la vendieron ahí. Dice que pues ahí iba como podía, tenía que pagarle sueldos a todos, y él andaba en un carrito todo destartalado y era el dueño de la escuela, pero por muchos años tuvo que andar en ese carrito, y todos los demás ya tenían sus carrazos. Los profesores llegaban en mejores carros que el mismo dueño de la escuela, pero con el paso del tiempo se hizo millonario, porque pues, se abstuvo de cosas, tomó sabias decisiones para poder invertir. Entonces, a veces por tomar sabias decisiones vas a abstenerte de cosas, pero eso es astuto. Qué bueno, la gente lo hace humanamente por resultados humanos, y qué bueno que lo logran. Pero nosotros entendemos algo, como Iglesia de Cristo, estamos en el plan eterno de Dios. La iglesia tiene un plan eterno, ni siquiera es humano. Este plan va a continuar por la eternidad. Dios se está preparando para ser eterno. Dios se está preparando para servir no solamente aquí en la iglesia mientras estás viviendo, te está preparando para que después de esta tierra tú tengas un plan y cumplas tu propósito allá en los cielos con Él, porque tiene un trabajo para ti, te está preparando, tu carácter, tu conocimiento, todo eso te va a servir para la vida eterna, porque estamos dentro del plan eterno de Dios. Y entonces tenemos que basar nuestras decisiones. A mí me gusta esa expresión que dice el apóstol Pablo, que muchas veces en momentos estratégicos de nuestra vida, en momentos difíciles, en momentos desesperantes, en momentos cruciales de nuestra vida, tenemos que echar mano de la vida eterna. O sea, tenemos que pensar como gente que tiene eternidad. No solamente las cosas humanas y físicas, sino entenderse, bueno, pues yo soy eterno.
Y esta decisión tal vez no me afecte humanamente, pero va a afectar la eternidad y va a afectar el propósito de Dios. Nosotros tenemos que pensar más allá de lo que piensa el mundo. El mundo ha logrado con su astucia lograr cosas humanas y tal vez tú también lo puedas lograr. Y tal vez tú has tomado sabias decisiones y tienes un buen negocio, tienes una buena familia, tienes buenos hijos, qué bueno, pero ¿qué de lo espiritual? Tú también eres un ser espiritual que tiene que entender que está en un propósito eterno y tienes que mirar cómo las acciones que tú haces todos los días van a impactar tu vida espiritual y tu futuro espiritual, tu futuro eterno con Dios. Tienes que pensarlo. Eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. O sea, eso de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, a veces, no voy a ir a la iglesia, mejor el partido de fútbol. ¿Qué va a impactar? Tú tienes que pensar antes de decidir, bueno, me quedo a ver el partido, a ir a la iglesia, voy todos 52 domingos, voy a la iglesia, con uno que falte no pasa nada. Le estás haciendo tipo Esaú, muy a la ligera. Quizás Dios quería darte algo especial ese domingo y no viniste. O sea, tú tienes que pensarlo, Señor, o consultar al Espíritu Santo, que es quien nos guía. Señor, ¿faltaré o no faltaré? ¿Me hará daño o no me hará daño? ¿Tú quieres algo conmigo? Tenemos que hacer las cosas espirituales con mayor estrategia y con mayor pensamiento. El tomar el reto, no, ya el pastor nos harta la iglesia con sus retos, ya que ahora la Biblia en un año, que en 3 meses, que en un mes, ya estamos hartos. Pero tal vez Dios quiere enseñarte muchas cosas con ese reto, que lo tomes para que tú fijes tu atención en la palabra durante todo este año. Y muchas otras cosas, el servicio puede ser así, muchas cosas espirituales, tomar clases. Yo ya sé mucho para que tome más clases, a lo mejor hay algo que no sabes que esa clase te lo va a dar. Muchas cosas. Tenemos al Espíritu Santo. Te decía, es muy difícil para nosotros tomar cuidado de todas estas cosas pequeñas, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a poder entender las cosas que nos son difíciles de entender. ¿Y qué es lo que tenemos que orar? Señor, ayúdame a tomar sabias decisiones. Hay momentos en que he estado un poco enfermo del estómago por varios días y de veras he orado y le digo, Señor, dame sabiduría para comer. Porque no me quiero enfermar, ya no quiero que me duele el estómago de esta manera. Y oro a Dios, Señor, ¿qué como y qué no como? Uno dice, qué payasada, no es, y me sirve. Porque Dios me dice, no comas esto y dejo de comer, cambia esta forma de comer y vaya que hago lo que Dios me dice y me mejoro y sano. Entonces tenemos que ser cuidadosos en todas esas cosas. No estamos solos en esta tierra. No somos muy espirituales, no entendemos las cosas espirituales, no son muy difíciles para nosotros, porque somos muy humanos, muy carnales. Pero qué bueno que el Señor Jesús dejó al Espíritu Santo en medio de nosotros, con nosotros, y ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe en todas esas decisiones. Ahora, las decisiones importantes son diferentes para cada quien. Te decía con esto de la salud. No es lo mismo la manera en que va a comer una persona que tiene diabetes a alguien que no tiene diabetes. No es la misma importancia su comida como le es al que no tiene esa enfermedad. O otras cosas, o la economía igual. No son las mismas circunstancias, la forma de comprar de una persona que tiene dinero a la que no tiene mucho dinero. Entonces, las decisiones importantes van a ser de acuerdo a tu vida. Entonces, ¿quién te va a abrir el entendimiento? El Espíritu Santo. Por eso tú tienes que estar alerta. Y de veras, Dios nos habla. Yo he visto muchas cosas que Dios me ha detenido a hacer ciertas cosas, iba a surgir un peligro. O iba a pasar tal cosa. O que no digas algo y dije, qué bueno que no lo dije. Y Dios te guía, el Espíritu Santo te guía, porque esas pequeñas cosas pueden impactar desfavorablemente el futuro espiritual y propósito que Dios tiene contigo. Yo te invito este año a que seamos más cuidadosos en nuestras decisiones, a que oigamos más atentamente la voz del Espíritu Santo para tomar esas sabias decisiones y que realmente como José sepamos cuándo decir no para que no afecte el futuro espiritual y por supuesto nuestro futuro humano.
o físico, la expectativa que tenemos. Te decía, este año, pues tenemos muchas expectativas, tenemos muchos sueños. Yo estoy muy emocionado este año por muchas cosas que Dios me ha dicho que va a hacer y estoy emocionado porque van a pasar. Yo lo sé, pero más que nunca tengo que estar atento a las decisiones que tomo, de cómo hablo, qué hago, qué no hago, qué cosas voy a quitar de mi vida, qué cosas pongo. Pero todo eso dentro de un propósito espiritual. Sí, humano, y no es malo que tú hagas cambios para cosas humanas. Si tú quieres tener un mejor cuerpo físico, adelante. Si tú quieres mejorar tu salud con una comida más sana, adelante. Si tú quieres mejorar tus finanzas con un negocio, adelante. Todo lo humano está bien. Hacer cambios en tu familia, con tu esposa, perfecto, con tus hijos. Pero no te olvides de lo espiritual, porque eso es eterno. Pequeñas acciones impactarán más adelante nuestro futuro. Esas pequeñas cosas. No podemos tener atención de todas, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a tomar cuidado de las más relevantes, de las más importantes, de las que más van a impactar en nuestra vida. Qué bueno no estar solo en esta tierra. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo y lo dijo el Señor Jesús, no los dejo huérfanos. ¿Sabes? No estamos huérfanos. El Espíritu Santo siempre está ahí para guiarnos, enseñarnos, fortalecernos, instruirnos y también nos va a ayudar para que este 2023 tomemos acciones sabias, inteligentes, dejemos de hacer las incorrectas, hagamos las correctas y que nuestro futuro sea impactado favorablemente, tanto el espiritual como el humano. Cierra tus ojos un momento.